A ver, imaginemos que tenemos delante un mapa y hemos llegado a una bifurcación, a un cruce de caminos. Uno parece una autopista, así, rápida y directa. El otro, pues es más bien una ruta de montaña, con sus curvas y sus paisajes. Bueno, pues en el análisis de datos, esa bifurcación existe de verdad, y elegir el camino correcto puede ser la diferencia entre llegar a buen puerto o directamente perderse. Hoy vamos a explorar justo eso, la decisión crucial entre pruebas paramétricas y no paramétricas. Ya está, el trabajo de campo ha terminado, los datos están recopilados. Pero los números, así en una tabla, no dicen nada. Hay que saber interrogarlos. Y la primera pregunta que tenemos que hacerles es, a ver, ¿vosotros qué tipo de datos sois? Porque de esa respuesta va a depender la herramienta que vamos a usar para que nos cuenten todos sus secretos. Y aquí estamos en esta encrucijada que nos presenta dos grandes familias de herramientas estadísticas. Y ojo, no son para nada intercambiables. Cada una está pensada para un tipo de terreno distinto. Usar la que no toca es como intentar meter un coche de Fórmula 1 por un camino de cabras. No es que no vaya a funcionar bien, es que las conclusiones a las que lleguemos pueden ser un auténtico desastre. Pero vale, antes de meternos en sus diferencias, hay que aclarar una cosa muy importante. Los dos caminos, al final, llevan al mismo destino. El objetivo es el mismo. A partir de una pequeña parte, la muestra, intentar entender el todo, la población. Es el clásico ejemplo de probar una cucharada de sopa para saber si todo el puchero está bueno. Ambas nos ayudan a ver si esas intuiciones que tenemos sobre los datos son reales o no. Venga, vamos con la primera ruta, la autopista, el camino paramétrico. Esta es la vía rápida. Si los datos que tenemos cumplen con los requisitos, nos va a llevar a conclusiones muy potentes y muy precisas, y además a toda velocidad. Pero atención, porque esta autopista tiene unos controles de acceso, unos peajes, que son súper estrictos. No vale cualquier coche. La palabra paramétrico suena así como muy técnica, ¿verdad? Pero en realidad solo quiere decir que se basa en parámetros. Y los parámetros, para que nos entendamos, son como las constantes vitales de una población. La altura media, el peso medio, cosas así. Estas pruebas dan por hecho que nuestros datos se portan bien, que se distribuyen de una forma muy ordenada y predecible, siguiendo la famosa campana de Gauss. Y aquí están los 4 peajes, los 4 controles de acceso a la autopista. Primero, normalidad. ¿Los datos dibujan esa campana simétrica? Segundo, homocedasticidad, o sea, si comparamos grupos, ¿la dispersión de los datos es parecida en todos ellos? Tercero, independencia. Cada dato es un evento único, que no está influenciado por los demás. Y cuarto, la escala. ¿Estamos trabajando con números de verdad, con los que se puede operar y no con simples etiquetas? Si la respuesta a todo es que sí, luz verde, tenemos acceso a la autopista. Y claro, la pregunta es, ¿y para qué tanto lío con los controles? ¿Qué ganamos? Pues ganamos una cosa fundamental. Potencia. Pensemos en la potencia estadística como si fuera un telescopio. Una prueba paramétrica es un telescopio de altísima resolución. Si hay un efecto real ahí fuera, aunque sea pequeño, una estrella lejana y débil, con esta herramienta es mucho más probable que lo veamos. Se reduce el riesgo de que se nos pase algo importante. Vamos a poner esto en un contexto real, que se ve más fácil. Imaginemos un equipo de investigación que se pregunta, oye, ¿es verdad que la media de glucosa en personas mayores está por encima de 100? Esta pregunta es perfecta para una prueba T, que es un clásico de la ruta paramétrica. Lo que hace es comparar la media que han encontrado en su muestra con ese valor fijo, dando por hecho que la glucosa en la población general sigue esa bonita curva de campana. Bueno, ya hemos visto la autopista, pero ¿qué pasa si nuestros datos no tienen el ticket para entrar? Pues no pasa nada, porque para eso está la ruta alternativa. Si el camino paramétrico era la autopista, el no paramétrico es la carretera panorámica, la todoterreno, es mucho más flexible, no pide tantos requisitos y la verdad se atreve con casi cualquier tipo de dato que le echemos. El propio nombre ya nos da la pista, ¿no? No paramétricas. A estas pruebas les dan igual los parámetros de la población. Son de distribución libre. Y en lugar de usar la media, que puede ser muy engañosa si hay valores extremos, imagínense calcular el salario medio en una habitación donde está uno de los hombres más ricos del mundo. La media se dispara y no representa a nadie. Pues estas usan la mediana, que es el valor que está justo en medio, y los rangos, o sea, la posición de cada dato en la fila. Esto las hace increíblemente robustas, a prueba de datos raros. Entonces, ¿cuándo cogemos este desvío? Pues cuando los datos son un poco rebeldes y no quieren formar esa campana perfecta, o cuando tenemos una muestra muy pequeñita, con menos de 30 casos, por ejemplo, y no nos podemos fiar de las suposiciones. O cuando trabajamos con opiniones, tipo bueno, regular, malo, que son categorías, no números puros. En todos estos casos, la ruta no paramétrica no es que sea una opción, es que es el único camino seguro que podemos tomar.
Y lo mejor de todo es que no vamos a ciegas por este camino. Hay una especie de mapa de equivalencias. Para casi cada prueba famosa de la autopista paramétrica tenemos una versión todoterreno. Por ejemplo, si queremos comparar dos grupos que no tienen nada que ver entre sí, en vez de la prueba T usamos la U de Mann-Whitney. Es la navaja suiza para estas situaciones. Otro caso súper típico, medimos algo, aplicamos un tratamiento y volvemos a medir. El clásico antes y después. La opción paramétrica es la prueba T pareada. Pero si los datos no cumplen los requisitos, su prima hermana no paramétrica es la prueba de Wilcoxon. Hace básicamente lo mismo, pero en vez de fijarse en los valores exactos, se fijan si el cambio ha sido grande o pequeño y en qué dirección. Y por último, ¿qué pasa si queremos comparar 3, 4 o más grupos a la vez? La herramienta estrella paramétrica es el ANOVA. Pues bien, su alternativa no paramétrica es la prueba de Kruskal-Wallis. El mensaje final tiene que estar clarísimo. Que nuestros datos no cumplan los supuestos paramétricos no es el fin del mundo, para nada. Simplemente es una señal que nos dice, oye, por aquí no, mejor coge esta otra ruta, que es más segura. Muy bien, ya hemos recorrido los dos caminos. Hemos ido por la autopista y también por la carretera de montaña. ¿Qué tal si ahora ponemos los dos mapas uno al lado del otro? Así, de un solo vistazo, vemos las diferencias y nos queda todo mucho más claro. Esta tabla es el resumen perfecto. Fíjense en cómo todo está conectado. Es una cadena. Como las pruebas paramétricas son muy exigentes con la normalidad, se pueden permitir el lujo de usar la media como medida central, y esto a su vez les da más potencia estadística. Por otro lado, las no paramétricas, al ser más flexibles con la distribución, tienen que usar la mediana o los rangos. Esto les resta un poquito de potencia, pero a cambio ganan una versatilidad brutal, sobre todo cuando hay pocos datos. Una cosa lleva a la otra. Si de toda esta charla tuviéramos que quedarnos con una sola idea, una sola, que sea esta. La gran frontera, la línea que lo divide todo, es la distribución normal. La primera pregunta que cualquier persona que analiza datos debe hacerse es, a ver, datos, ¿seguís una distribución normal? La respuesta a esa pregunta es la brújula que nos va a indicar, casi sin dudarlo, qué camino tomar. Vale, ya conocemos el terreno, conocemos los dos caminos y sus características. Ahora llega el momento de la verdad, el momento de decidir. ¿Cómo traducimos todo este conocimiento en un proceso claro, en un paso a paso que podamos usar en cualquier proyecto? Pues es tan fácil como seguir un protocolo de 3 pasos. Primero, el objetivo. ¿Qué queremos saber exactamente? ¿Comparar? ¿Relacionar? Segundo, el diagnóstico de los datos. Hay que hacerles un chequeo completo. ¿Qué forma tienen? ¿Son normales? ¿Cuántos son? Y tercero, la elección. Con las respuestas a los dos primeros puntos, la herramienta correcta sale sola. No es magia, es simplemente método y orden. Al final del día tenemos que pensar que una prueba estadística no es más que una herramienta, y usarla incorrecta es como intentar clavar un tornillo con un martillo. A lo mejor a base de golpes consigues meterlo, pero la estructura que construyas será débil y nada fiable. La elección correcta no es solo una cuestión de técnica, es una cuestión de integridad científica. El conocimiento sólido se construye con las herramientas adecuadas. La pregunta es, ¿se están usando las correctas?